Ahí está. Estaba yo. Bueno, oramos, ¿les parece? Antes que bajen, oramos. Señor, te damos gracias, papá, por este momento. Gracias por este privilegio que nos das de estar acá, Señor, de poder ver a nuestros hermanos, de poder confraternizar, Señor. Muchas gracias por eso, porque realmente nos llena el corazón, nos alegra, papá, el poder vernos y juntos poder cantar delante de ti, Señor. Papá, realmente te clamamos, Espíritu Santo, que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos realmente que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nos ayude siempre a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Bueno, qué frío, gente, impresionante. No sé ustedes, yo soy team verano. Puedo estar ahora mismo en el sol, no tengo ningún problema. Mi esposa por ahí me tiene que estar diciendo, ¿qué estás haciendo? Salí de ahí, que te va a hacer mal. Yo puedo estar, pero creo que me acostumbré, o no sé si es por la pesca, el río, que no me molesta mucho, pero por ahí, cuando está pesado, está pesado. Cuando está fuerte, está fuerte. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que, bueno, estuve meditando, estuve leyendo en la palabra de Dios. Venimos con el libro de Hechos, ¿sí? Continuamos con el libro de Hechos. En este caso vamos más adelante. Al principio, hace un par de meses, vimos los primeros capítulos de Hechos. Ahora nos vamos a concentrar, ya lo dijeron varias veces, de la mitad de Hechos para adelante, ¿no? Y puntualmente hoy quisiera que puedan estar buscando conmigo Hechos 15. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Igual ahí van a estar poniéndolo también. Y es la asamblea en Jerusalén. En algunas versiones dice el concilio en Jerusalén. Bien, bueno, leamos a partir del versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esa cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y que mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros habéis podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy bien, hasta ahí la palabra que vamos a estar viendo hoy. Van a ver varios versículos más, pero cuando estaba leyendo esto, y yo dije, bueno, está lindo esto para hablar, ¿no? Después cuando empecé a profundizar un poco en el tema, yo dije, ¿en qué me metí? Pero bueno, ya estamos acá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué decía en qué me metí? Porque empecé a notar, digamos, que
empezaba, yo soy, no sé de ustedes, yo en mi mente empiezo a pensar, si no anoto, se me fue. Y después volver a esos pensamientos, me recuesta. Por eso les digo, ahí anoten. Volví al chivo. Bueno, pero me recuesta. Entonces cuando yo le leo la primera y la segunda vez, yo dije, ya está, voy a hacer esto, voy a decir esto, ya sé por acá, viene por acá la cosa. Pero después, cuando me senté a leerlo de vuelta, estaba en blanco. Pero orando al Señor y diciendo, Dios, ayúdame, viste, a ver, ¿qué querés decir? ¿Qué querés hablar? Y pensando un poco, saltó a la vista algo que es muy claro en la palabra de Dios, en este capítulo y en estos versículos puntualmente, y de ahí es que lo dividí en dos. Por un lado, tiene que ver con la salvación, y por otro lado, la cuestión de ponerse de acuerdo, ¿sí? Primero vamos a hablar un poco de la salvación, que no es un tema menor, que quizás cuando algunos hablamos entre algunos puede ser algo básico, ¿sí? La salvación, y que somos salvos, ¿no? Por medio de la fe. Pero cuando uno lee estos capítulos uno puede decir, bueno, pero esto dentro de todo lo sé. Acá está comenzando la iglesia, ¿sí? Estos son el inicio de la iglesia. Y todavía estaban como viendo qué onda, como leyendo, ¿no? Lo que es la Torá para ver qué decía Dios respecto a cómo podía ser ahora esto y esto, cómo es que Dios obró, cómo el mensaje era enviado, digamos, el mensaje era predicado, Jesús vino a la tierra, el Mesías vivió como con nosotros, murió por nuestros pecados, no pecó, murió en una cruz, crucificado por los gentiles y resucitó. Eso estaba claro, ¿sí? Esta discusión y este concilio en realidad surge porque había algunos judíos, ¿no?, que creían que los gentiles, aquellos que no eran del pueblo judío, tenían que circuncidarse para ser salvos, ¿sí? No bastaba solamente con aceptar por fe a Jesús o la obra que había hecho Jesús por ellos, sino que debían circuncidarse y guardar la ley. Y acá donde se pudre todo, ¿no? ¿Por qué se pudre? Porque Dios había ya obrado en algunos hombres y los apóstoles para que puedan ver que, Dios no hacía diferencia de personas y que no había un requisito para ser salvo. Ahora, entre nosotros también les digo, no hay un requisito para ser salvo. Lo único requisito es Jesucristo. Jesús dijo que el que no entra por esta puerta es ladrón. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la clave de la salvación. No había otra cosa, pero estos judíos querían agregarle esto de la salvación. Como primer punto, y esto es difícil, cualquier cosa, y es fácil al mismo tiempo, cualquier cosa que uno le agrega al Evangelio, lamentablemente ya lo está rebajando. Cualquier cosa que uno le agregue que no sea Jesucristo, uno está rebajando el Evangelio. Me parece que se está agotando. Yo, de alguna manera, puedo entender a los judíos por qué hacían esto. Imagínense ustedes, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen la idea de que para ganarse el cielo se tienen que portar bien, para ganar el cielo tienen que ser muy correctos, encima hasta se tienen que hacer los hombres una cirugía, ¿sí?, para que Dios les agrade, ¿no? Ahora, sí, terminaste de hacerte la cirugía, ¿no? Y viene alguien y dice, no, la salvación es solo por fe. ¿Cómo que solo por fe? No. Yo tengo marcas en mi cuerpo de que la salvación no es solo por fe. No, la salvación es solo por fe. Y esto es lo que le costaba a los judíos entender. O sea, de alguna manera se creían un poquito superiores que los otros. ¿Por qué? Porque tenían marcas en sus cuerpos. O porque en su sangre corría la sangre de Abraham. Y es acá donde se presenta esta discusión fuerte. Bien, la salvación es solo por fe. Todo lo que agreguemos como condición es una obra vacía que no agrada al Señor.
porque no hay nada que uno pueda hacer para ser salvo, solo creer en el Hijo Jesucristo. Acá es donde entra, si uno quiere profundizar más en esta discusión que fue en Jerusalén, uno tiene que ir al libro de Efesios, por ejemplo, de Gálatas, perdón, y en Gálatas hay un poquito más profundo, Pablo habla de qué se pasó acá, ¿sí? Ahí van a ver y van a leer que, por ejemplo, él discutió mucho con Pedro, ¿sí? Ahora vamos a leer un poquito más adelante, pero cuenta un poquito más profundo qué es lo que estaba pasando acá y por qué fue la discusión. ¿Sí? Acá dice que hubo una discusión, bueno, a ver, está muy fuerte la cosa. Los llamaron, vamos a Jerusalén, se pusieron de acuerdo todos los que son los más altos en ese momento, los apóstoles, y bueno, y desde ahí bajaron línea, ¿no? Ahora, respecto a la salvación, uno piensa, y una de las cosas que estaba pensando mientras leía esto es que cuando uno es salvo o cuando uno conoce a Jesús y lo acepta por fe, uno cree que la salvación viene a ser como el inicio de la vida cristiana, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Conozco a Jesús y ¿qué me dice Jesús? Soy salvo. Entonces como que de acá arranco la vida cristiana. Es medio confuso lo voy a decir, pero va. Ahora, si yo me pongo a leer un poco las Escrituras, el cimiento de la salvación es Jesucristo. ¿Sí? Él es el cimiento. Entonces, ¿qué es la salvación? Y pensando un poco, yo lo definía la salvación como el techo del obrar de Dios. ¿Por qué el techo del obrar de Dios? Porque no hay nada más alto que vos podés alcanzar que no es la salvación del Señor. No hay nada más alto. Entonces, yo me decía, pero pará, ¿cómo que no hay nada más alto? Hay cosas más altas. No. Si yo me pongo a pensar, la salvación es la paz de Dios conmigo. La salvación es la paz de Dios con vos. ¿Y qué hay más alto que eso? ¿Qué hay más alto de que Dios voluntariamente brinde su amistad para con vos? No hay nada. Entonces, digo, porque esto surge, ¿no? Porque por ahí, y lo voy a decir, no lo quería decir, pero lo voy a decir, ¿sí? Me han golpeado, ¿no?, las manos algunas personas, ¿no?, viste, que hablan, ¿no?, predican, no sé si el evangelio, pero predican. Y me han dicho en una Marte, cuando se enteraron que era cristiano, me dijeron, ¿pero vos te parece justo que vos recibas el mismo premio? Vos que estás sirviendo, estás predicando y hablando, que otro que recién se convirtió. Yo me puse a pensar, digo yo. Pero ahí nomás, automáticamente pensé en la parábola, ¿no?, de los jornaleros. El de la mañana y el de la tarde, y los dos cobraban lo mismo. Entonces le digo, no, pero la palabra del Señor dice en la parábola de los jornaleros. No sé si la conocen, ¿no? Habla del hecho de que el Señor un día fue a la mañana muy temprano, sí, había unos hombres ociosos, los levantó, che, vengan a trabajar en mi campo, los manda a trabajar. Después a media mañana busca a otros más, a media tarde busca otros más, y a la última hora, cuando ya está por terminar la jornada, lleva a otros más. Y a la hora de pagar, ¿qué hace el dueño? Paga a todo lo mismo. Entonces, lo de la primera hora temprano se requejan y le dicen, che, vos, yo tendría que haber recibido más si yo estuve temprano laburando. Y el dueño, ¿no?, le dice, ¿y vos qué? O sea, yo con mi dinero hago lo que quiero, digamos. O sea, y medio que no le gustó. Entonces yo le digo, pasa esto. Pero yo pensaba esto porque por ahí también he pensado, ¿no?, en mi mente y me he acordado de videos y demás que uno ve. Discúlpenme, pero uno ve, uno analiza, uno mira. Y había algunos videos también que veía que decía, aquellos que más se mueven con Dios o más obedecen a Dios, todos van a tener mejores mansiones, por ejemplo, ¿viste? Y yo decía, che, ¿viste? Y claro, a mí me costaba orar y decía que el que más oraba tenía una mansión más grande. Entonces, viste que uno se intenta poner, viste, las pilas, decir, bueno, a ver, una de esas consigo un pedazo más grande o algo, viste. Pero después, analizando las Escrituras, uno se da cuenta que mi porción en el cielo es el Señor. Esa es mi porción en el cielo. Cuando hablaba con estas personas, que eran, bueno, mormones, me decían, pero vos te parece, a ver, le digo, con todo respeto,
Yo en el cielo lo único que quiero ver es a mi Señor. A ver, dice la palabra de Dios que en Apocalipsis, ¿no? Que ahí va a haber la plaza de oro, las calles de oro, ¿no? No va a haber noche, no va a haber sufrimiento. ¿Qué importa una mansión? Déjame dormir en la calle, no tengo drama. ¿Entendés? No va a pasar nada, digamos. Pero va a estar mi Señor. La Biblia dice que los serafines en Isaías, que están dando vuelta delante de Dios, con 2 alas vuelan, con 2 se tapan el rostro y con 2 las piernas. O sea, si uno analiza un poco, los serafines no ven a Dios, porque la gloria de Dios nadie la puede ver. Pero en Apocalipsis dice que nosotros lo vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra porción. Que lo veremos cara a cara. Yo digo, lo que hizo Dios por nosotros es inmenso. Ahora, comparémoslos con Cristo también. Comparemos con Cristo la porción. La palabra del Señor dice en Romanos 8:32 que si Dios no escatimó a su propio Hijo por amor a ustedes, ¿cómo no le va a dar todas las otras cosas? Entonces, lo más valioso ya lo dio Dios. Y no es el cielo, no son sus ángeles, es su Hijo. Y encima, no siendo poco, ¿qué hizo? Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tenemos 2 cosas invaluables, que no se pueden comparar con nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a considerar o creer que le podemos agregar algo para que nosotros podamos ser salvos? Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Yo entiendo igual, esto es, ¿no?, una idea de poder mirar al cielo y alegrarnos en el Señor. Pero también entiendo que somos humanos, o sea, yo estoy hablando de esto y seguramente alguno de ustedes tiene deudas, ¿sí? Y mañana viene un recibo más de deuda. O sea, está hermoso esto, gracias Señor, y realmente yo lo atesoro en mi corazón de esto, pero la verdad que somos humanos también y tenemos preocupaciones, ¿sí? Que nuestros hijos no van a los caminos del Señor, que tenemos un pariente enfermo, y bueno, ¿y yo cómo hago para este gozo, esta alegría, trasladarlo a eso que es una realidad? Pero sí pensaba en el hecho de decir, Señor, qué vulnerable que soy. Qué frágil que soy, Señor. ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto te necesito? A mí me cuesta horrores, gente. Yo sé que a usted también, porque esto es así a todos, ¿no? Pero a mí me cuesta horrores agradar al Señor, si voy por el lado de la obediencia. Porque hay cosas que obedezco y hay otras que... Y la palabra del Señor dice muy claro, si quebrantares uno de estos mandamientos, quebrantás todo. Entonces, a mí no me queda otra que aferrarme al Señor y a su misericordia y a su gracia. En este caso, estas personas creían que eran superiores a sus hermanos, a los gentiles, y los hostigaban, le decían, che, no, si no sufrís como sufrimos nosotros, vos no podés ser salvo. Si a vos no te persiguen como nos persiguen a nosotros, vos no podés ser salvo. Y empiezan a agregar, ¿no? Estas personas empiezan a agregar cosas a estos hermanos que recién se convertían. Esto también me hacía pensar que qué fácil que es aquellos que vienen por primera vez al camino del Señor, aceptar el gozo del Señor. Lo aceptan. Yo no sé ustedes, yo cuando conocí al Señor, lloré como 3 días. Y ahora me cuesta a veces estar gozosos. ¿Y cuál es la diferencia? Y capaz que hay información rara acá, que me hace creer que yo me tengo que comportar de una manera para que el Señor me ame más. Pero no, dio a su Hijo, nos dio todo, nos ama. Entonces uno dice, quisiera volverme como niño, y sí, es que esa es la idea, tenés que aceptarlo así al Señor. ¿Hiciste mal las cosas? Bueno, arrepentite, venía el Señor y decís, papá,
acá estoy. Porque cuanto más demoro en venir delante de tu presencia, me doy cuenta que más se pudre la cosa. Más se pudre la cosa. Entonces yo necesito venir y entregarte mi corazón, mi vida, mi voluntad a vos para que vos seas quien obre. Para que seas vos quien obre. Bueno, volvamos al pasaje que nos compete. Porque me perdí en el... Bien. Como les decía, hay cosas terrenales, ¿no?, que nos mueven el piso, y es por eso que necesitamos venir al Señor. Y es necesario que volvamos a poner y a mirar y poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, para entender y ver cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, y que esto terrenal que está pasando, hay una promesa de que el Señor está con nosotros y que junto con esa prueba va a venir la salida, y que debemos tener esa confianza en el Señor, de que va a pasar, y que va a servir de experiencia, va a servir de testimonio para el día de mañana, cuando aparezca otra más, digamos, no, yo ya lo vi al Señor obrar de esta manera. Va a pasar de vuelta y va a obrar de vuelta. Bien, creo que... ¿qué hora es? Bien. Creo que diciendo esto, digamos, como digo, bueno, yo decía, Señor, creo que va a ser un montón, aunque sea corto, pero tu salvación, ¿con qué la puedo comparar y ver, no? Pero algo más que quería rescatar de este pasaje y este concilio en Jerusalén es que hubo una discusión no pequeña, ¿sí? Eso es algo que me llamó la atención también, discusión no pequeña. Lo puntual que quiero rescatar de acá es que Dios permitió esa discusión. Dios permitió esa discusión. No es que Dios vino, cayó como un rayo, no como pasó en el Antiguo Testamento, que cuando había una discusión a ver de quién debería ser el que esté con los levitas, el que maneje todos los levitas, si era Aarón o otro, ¿qué hizo Dios? Bueno, llamame a los 12, a representantes de cada uno de los cosas, vengan acá, venga una vara, y aquella vara de almendro que nazca sola, ese va a ser el que yo escogí. ¿Y lo hubiese solucionado así? No, dijo que discutan, que hablen, que se pongan sobre la mesa los hechos. Y sobre los hechos después se toman decisiones. Ahora, veo en esto de que si Dios permitió la discusión, quiere decir que discutir no es pecado. ¿Está? Discutir no es pecado. Y es raro eso porque vivimos, lamentablemente, digo yo, en una generación, y me incluyo yo en esta, media, como que por ahí la ve mal a la discusión, ¿sí? La ve como que discutir no es estar en el Espíritu, ¿sí? Discutir es estar en contra del Espíritu Santo. Pero acá es el Espíritu Santo quien está, digamos, instando a los apóstoles a que hablen, abran su boca y cuenten lo que Él había hecho con ellos. No es pecado discutir. Lo que sí es pecado, cuando yo discuto, si rebajo a mi hermano, si lo maltrato, si considero que es inferior a mí. Todo eso que estoy diciendo es pecado. Ahora, discutir e intentar ponernos de acuerdo sobre un punto no es pecado. La palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento para todo tipo de discusión. Porque si no, vamos a estar hablando de que si existieron los unicornios o no existieron los unicornios, y vamos a estar discutiendo filosofía 40 horas, pero no vamos a tener, ¿sí? Por más que uno dice, no, pero yo vi un unicornio, sí, está todo bien, pero el fundamento con el cual nosotros vamos a discutir acá tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y desde esa base es que nosotros vamos a ponernos de acuerdo para ver sobre un punto, no cualquier cosa, sobre un punto específico, qué es lo que conviene. Si uno se pone a pensar, Cristo discutió con los fariseos muchas veces y Cristo no pecó, ¿sí? Hasta es más, le digo. Cristo en varias ocasiones a los fariseos le dijo, generación de víbora, sepulcro blanqueado. A ver, no estoy diciendo que usted puede decir eso a su hermano,
No, ¿sí? Nosotros no tenemos el discernimiento de corazón o la blancura de juicio para determinar algo como eso y que sea verdad. No, ¿sí? Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede decir una cosa como esa. Pero sí estar dispuesto a que si hay un punto en que no estoy de acuerdo, che, quiero hablarlo. O si yo quiero retroceder y no quiere tomar ese punto, no quiero discutir, es una voluntad, es una decisión que yo hago dándole la razón al otro, pero no después de por atrás decir, ¿qué te pasa esto y se cree que... No, yo ya dije, no voy a discutir este tema y no lo discuto más al tema. Pero eso es ponerse de acuerdo. Y Dios permitió esto, porque no podía permitir Dios que entre los hermanos hayan personas que digan que había que circuncidarse para ser salvo. Entonces no podría decir, bueno, los hermanos que consideran que se pueden circuncidar de este lado de la fila y los que no de este. Ya después, más adelante, Juan dice, dejen ustedes de estar poniendo a los que tienen plata adelante y a los pobres atrás, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, ya hasta empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la iglesia hay problemas. ¿Sí? En la casa a veces hay problemas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no le dije que iba a hacer esto, pero yo con mi esposa somos muy diferentes. ¿Sí? Agua y aceite para todo. Lo único que tenemos en común es a Cristo. Y hay fe, y te puedo dar fe de eso. Entonces imagínense, ¿sí? Todo es una discusión. Y encima, de parte mía, yo soy un medio calculador. No podés estar así llorando, diciéndome un punto y yo, no, pero no tenés la razón. Así, frío como... Pero hay problemas. A ver, hay otros matrimonios, sí, yo reconozco que hay otros matrimonios que son muy iguales. Entonces no existe ese tipo de discusión. Y lo entiendo. Pero en la iglesia somos muy diferentes todos. Si uno agarra la escoba y dice así, viene una hermana y dice, no, esa escoba no se agarra así, se agarra así. Y yo, no, ¿qué le pasa a ella? Me está diciendo cómo limpiar. Y ya, problema. ¿Sí? Hay problema. ¿Sí? Un hombre estaciona el auto primero, no, mira que hay un garaje, bueno, no importa, no pasa nada. Miró al hermanito, ¡ja! No le importa respetar las leyes. Y ya hay problemas. Por todo hay problemas. Ahora, hay cosas muy puntuales que es bueno discutir. Que es bueno traerlo a la mesa. En este caso, voy a decir, Dios permitió que se traiga a la mesa una discusión de qué pasaba con los gentiles. Si debían o no debían circuncidarse, si debían o no debían obedecer la ley de Dios. Hasta ese momento nadie decía nada. Si uno lee Gálatas 2:11, no sé si lo tienen por ahí. Gálatas 2:11. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Sí? Porque eran varios pasajes, voy a ir yo directamente. Bueno, ahí está. Bien. Dice así. Esto nos deja ver Pablo de esta discusión, ¿sí? Pablo, Gálatas 2:11, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por esta hipocresía de ellos. Pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y le dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, vives como los gentiles y no como los judíos. Bueno, acá lo que pasa es que Pablo no tiene problema. Ve al principio que Pedro se está relacionando bien con los gentiles, digamos, no tiene problema. Pero cuando vienen a venir estos que tenían un carácter más fuerte porque obedecían la ley, la obedecían hacia a rajatabla, ya se asustó, ¿no? Y capaz que le han dicho algo a Pedro diciendo, che, ¿qué haces con eso vos? No, lo que pasa es que yo, viste, ya se justificó. Y ya no solo se justificó, que sino
ya empezó a andar a medias tintas y ya después se dejó de juntar con los gentiles. Entonces Pedro, ¿qué dice? Pablo lo confronta directamente. Ahora, si uno va de vuelta a Hechos, perdonen que haga ese va y viene, pero si uno va a Hechos, el primero que levanta la voz luego de la discusión no pequeña, y esto es lo que admiro mucho de Pedro, y dice así, bien, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya algún tiempo Dios escogió a los gentiles que oyeren por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Algo fundamental para la discusión cristocéntrica y bíblica es que el orgullo tiene que quedar de lado. Si uno quiere discutir y traer a la mesa algún tipo de discusión de cualquier tipo, tengo que estar enterado, tengo que saber de que puedo estar equivocado y que posiblemente no me vayan a escuchar de lo que yo estoy diciendo y me den argumentos, contraargumentos de lo que yo estoy diciendo es equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque para ponerse de acuerdo tienen que estar las partes, se tienen que conocer las dos partes. Y esto es lo que está pasando acá. Para ponerse de acuerdo a esta situación, se escucharon las dos partes. Porque si se escuchaba solamente a los judíos, los gentiles no quedaban. Pero ¿quién defendía a los gentiles en este caso? La obra de Dios que había hecho por medio de Pedro y por la de Pablo. Entonces, si uno quiere traer cualquier tipo de discusión a la iglesia, no está mal, no es pecado, está muy bien, pero tiene que estar atento a que puede recibir un contraargumento de lo que uno está diciendo. Y está bien. Por ende, digo, y acá entra esto de lo que yo considero que en este tiempo la discusión es tomada como pecado, que muchos de nosotros no queremos que nos contraargumenten. Muchos de nosotros queremos tener la razón y punto. Queremos decir, no, para mí ese foquito no está bien. Ah, ¿no está bien ese foquito? No, ¿y por qué no está bien? No sé, no me gusta el color. Pero es un foco, no sé. Y no quiere dar a entender. Solo se concentró que el foco no le gustó y quiere dejarlo ahí. Entonces no es una discusión para traer eso. Es un, ¿qué? Perdón, voy a decir, capricho. Es un capricho. Ahora, voy a decir, yo considero que hay cosas que importantes que sí se tienen que discutir y hay otras que no. ¿Sí? No da hacer una reunión, ¿sí? Qué sé yo, pienso, todos los martes, supongamos. A partir de todos los martes va a ser discusión en la Iglesia Nueva Vida, ponele. ¿De qué color vamos a pintar la pared? No vamos a discutir de qué color vamos a pintar la pared. Pero sí hay que discutir de cosas fundamentales. Vivimos en un mundo que cada vez se está poniendo peor. Y si no discutimos las bases teológicas de nuestra fe cristiana, y no estoy diciendo que Nueva Vida no la tenga, por favor, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy dando a que quizás alguno de nosotros, porque imagínate yo, me viene un ángel y me dice, como dicen, ¿no? Hay otro evangelio, y vengo de acá y le predico otro evangelio, y alguien me tiene que frenar. Alguien me tiene que decir, alguien tiene que tener, digamos, el coraje de decirme, che, Ariel, estás errado lo que estás diciendo. Vení, discutamos, pongámonos en punto. ¿Por qué? Porque acabas de decir algo. No. Es bueno. Eso guarda la iglesia. Y eso es lo que está pasando acá. El Espíritu Santo se está encargando de guardar a quien, a los gentiles. Que si uno lee mucho más adelante, después sintieron gozo y alegría de que no tenían que pasar una cirugía. Imagínense, contentos estaban. ¡Qué bueno! Pero claro, los judíos lo pasaban, pero los pasaban por arriba en argumentos a los gentiles. Sí, claro, si antes de conocer a Cristo los gentiles estaban adorando una estatua. Antes de conocer a Dios los gentiles estaban prendiendo velas al gauchito Gil, ponele. Claro, te viene un tipo que se leyó la Torá, te da vuelta como una media. ¿Y quién te defiende ahí? Y el Señor te defiende. El Señor. Porque vos, igual que Él, son iguales. Y esto es lo que estaba pasando acá. Entonces, para estar de acuerdo en algo, es necesario expresar las voluntades de los individuos involucrados en el tema. No existe acuerdo si no existe la entrega de mente,
alma y cuerpo en el asunto. Pongamos que yo me pongo de acuerdo con Naldo o con Manuel. Che, Naldo, ¿qué? Vamos a cortar el pasto en Grutri. Perfecto. ¿Vamos los dos? Vamos los dos. Bien. Va Manuel o Naldo y se ponen a cortar el pasto. Y yo no aparezco. Loco, nos pusimos de acuerdo y vamos a cortar el pasto. Sí, pero yo no te dije la hora, la fecha, ni nada por el estilo. ¿Viste? O sea, claro, el loco no pone el lomo, ¿viste? Sí se pone de acuerdo en mente, pero no pone la voluntad de, ok, vamos para allá. ¿Sí? Hay que limpiar, ponele, ¿no? Hay que limpiar el templo. Bien, hay que limpiar el templo. Gloria a Dios, sí, ¿están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, se cierra, se van todos. Y quedó el templo sucio. No estamos de acuerdo. Entonces ahí viene la dificultad de estar de acuerdo. Jesús dijo en Mateo 18, del 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Dice así: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Siempre nos gusta esta parte del versículo, donde están dos o tres, perfecto. Pero la parte del acuerdo tiene que ver con que yo tengo que ser consciente mental, emocional y en cuerpo de que me estoy poniendo de acuerdo con mi hermano. Y ahí es donde más cuesta. Ahí es donde más cuesta. Porque yo puedo estar orando y diciendo, Señor, sí, bendecí a mi hermano, ¿viste? Uy, tengo que pagar las cosas. Señor, no estoy metiéndome en el papel. No estoy poniéndome de acuerdo con mi hermano. Y por eso cuesta un montón. Tengo que dejar de lado mis cosas para escuchar a mi hermano. Y ahí orar con él. Cuesta un montón. Por eso es poderoso cuando dos se ponen de acuerdo. Y Dios promete que si se ponen dos de acuerdo en lo que pidieren, va a ser hecho. Pero el acuerdo tiene que ser en ese punto. Había, en Primera de Samuel, no lo vamos a buscar, en Primera de Samuel hay un versículo puntual que es cuando Jonathan se va al campamento de los filisteos. Y ocurre un milagro ahí, ¿sí? Va Jonathan con su esclavo de armas, ¿no? El que le daba todos los escuderos, bueno, no, era un pack de armas, algo así le decían. Bueno, y van subiendo por un desfiladero, ¿viste? Hacia los filisteos. Entonces le dice Jonathan al tipo este, vamos al campamento de los filisteos. Lo que vos digas, yo voy con vos, le dijo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Si los filisteos dicen, vení, subí con nosotros, quiere decir que el Señor está con nosotros. Y lo vamos a hacer pedazos. Si llegan a decir, esperá, que ya bajamos, no está con nosotros el Señor, y nos vamos. ¿Viste? No dijo así, pero más o menos lo dio a entender. ¿Qué le dijo el escudero? Ok, estoy con vos. ¿Y qué puso? Puso el lomo. No se fue. Ok, voy. Y lo siguió. Y cuando iban subiendo, ¿qué le dijeron a los filisteos? Vení, subí. Vení. Ahí están los israelitas, están saliendo como ratas de las cuevas. Vení, subí. Y dijo entonces, ¿qué dijo Jonathan? Dios está con nosotros, vamos. Y subieron los dos. Y los dos hicieron estrago. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó a través de ellos. ¿Pero qué pasó? Estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo. Dos se pusieron de acuerdo y destruyeron todo un campamento filisteo. Porque dos se pusieron de acuerdo. Pero los dos entendían lo que significaba hacer esa hazaña que estaban por hacer. No estaban ahí más o menos a tientas. No. El que estaba atrás de él dijo, yo te sigo. Donde vos estás, tu corazón, yo te voy a seguir. Vamos. Y esto es un principio terrible para los matrimonios. Esto es un principio terrible para los matrimonios. Perdón los que están solteros, estoy casado. Antes era el team soltero y no podía hablar de estas cosas, ahora puedo hablarlas. Pero que yo me ponga de acuerdo con mi esposa, Dios me está diciendo que pedí lo que quiera. Uy, sí. ¿Sí? Pero Señor, me estás dando un cheque en blanco. ¿Eh? A ver, pero llegá a ponerte de acuerdo primero. Oh, no. Hay laburo ahí, pero si hay una intención de corazón de querer ponerme de acuerdo, el Señor está en el medio. Y nada va a frenarlos. Pero es lo que más cuesta.
Es lo que más cuesta, ponernos de acuerdo. Entonces, y para cerrar, ¿qué hora es? Para ir cerrando, este pasaje, digamos, revela que Dios realmente está interesado de que cada uno de sus hijos disfruten de la salvación, acepten la salvación sin ponerle nada a cambio, que la salvación es por la fe en Cristo y es el mejor tesoro que Dios nos ha entregado para nuestras vidas. No hay nada superior a esto. ¿Sí? Nada. Y encima, no bastando con eso, envió al Espíritu Santo como sello de esta promesa. ¿Sí? Nos marca con la promesa del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y demás, como señal de esta buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Otro punto para resaltar es que no es pecado discutir. Muchas veces Dios lo permite para que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Hay que discutir para ponerse de acuerdo. Si lo sabrán mis vecinos, nomás que hay que ponerse a discutir para ponerse. No está mal, gente, no está mal. No sé, yo soy de la persona de que no está mal, no está mal. ¿Sí? No está mal. Vamos a pensar en ciertas cuestiones y no está mal. No está mal. La Biblia leímos recién que no fue pequeña la discusión. No fue pequeña la discusión. Quiere decir que todo el pueblo se enteró de que algo estaba pasando porque Pedro estaba gritando, Pablo estaba gritando, porque una discusión no pequeña no es, ay no, yo considero que no, yo también considero no, pero yo no estoy de acuerdo. Eso no es, ¿está? Puede ser igual, puede ser, no vamos a decir que no. Pero cuando es acalorada, cuando es apasionada, cuando hay convicciones de por medio, ¿sí? Pongan a un fanático de Maradona con un fanático de Messi, ¿sí? A ver quién es el mejor goleador. Si son fanáticos los dos, esa discusión no va a ser pequeña, va a tener varios tiempos. En este caso es mucho más importante, obviamente, que eso, pero hay que expresarlo. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestro argumento, siempre. No podemos fundamentar o querer discutir algo si no es la palabra de Dios o los principios no están basados en la palabra de Dios. Porque si no, podemos decir cualquier cosa. Estaba pensando, por ejemplo, que pueden estar la experiencia, puede estar por fuera, puede parecer, pero no significa que sea correcto. ¿Sí? A ver, si uno lee, perdón lo voy a decir, pero si uno lee el libro de Harry Potter, ¿sí? Lo agarra el libro de Harry Potter, lo lee, y ve a un fanático de Harry Potter que viene con una capa, un gorro y una varita, y dice, ahí hay un mago, porque está leyendo el libro de Harry Potter, y dice, es un mago. Pero todos sabemos que los magos de Harry Potter no existen. Entonces, podrá tener el parecer, podrá tener un libro que lo fundamente, pero no significa que sea verdad. Entonces, ahí entra esto, y también me gusta, a mí me apasiona la filosofía, me apasiona los shows, pero ahí es donde entra la cuestión de que yo tengo que tener una base para lo que estoy discutiendo. Y esta base tiene que estar en la palabra de Dios. Si no está acá, es un argumento al aire. Otro punto que también vimos, y que no lo vimos, pero sí que es, y es dentro de la palabra de Dios, es que debo amar a mi hermano. No es mi enemigo, sino es un coheredero como yo. Entonces, si yo voy a discutir con algún hermano, yo tengo que entender que ese hermano es mi hermano, que yo debo amar como ama Cristo a ese hermano. Entonces yo no tengo que plantar bandera, vamos nomás, le rompí la cabeza con el argumento que le di, gloria a Dios. No, es mi hermano. Por eso David tenía un corazón conforme a Dios. Tenía a Saúl cerquita ahí para destruirlo. Y dice, ¿cómo voy a tocar yo al ungido de Jehová? Decía. No, Dios me lo entregó ahí. No, él decía, ¿cómo lo voy a tocar? ¿Por qué? Porque realmente lo veía como un hermano a Saúl. Por más que le había hecho de todo.
Entonces, si yo me peleo con un hermano por alguna discusión, para volver a traerla, debo entender que es mi hermano. Debo amarlo. Debo hacer lo que hizo Cristo por él también. Lo amó hasta el final. Y por último, estar de acuerdo es más que asentir con la cabeza. Involucra el cuerpo, el alma y la mente. Si yo me pongo de acuerdo con alguien, involucra estas tres cosas. No es simplemente decir, es decir, ok, ¿vos querés ir para ahí? Bueno, yo voy a estar de acuerdo con vos, vamos a ir para ahí. Pero no me aflojé, mirá que yo voy con vos para ahí. Y les puedo asegurar que si logramos eso entre hermanos, entre matrimonios, no nos para nadie, porque el Señor va a estar con nosotros. Hay testimonios, hay libros hay un libro que se llama El efecto del sí, no sé, en realidad es un compendio de milagros que hizo Dios, digamos, por haber dicho que sí, personas que dijeron, ok, Dios, te hago caso, y lo que eso sucedió por haber hecho eso, está muy bueno. Y en una de esas era en una ciudad, no recuerdo cuál era bien, pero que por culpa de la guerra habían quedado un montón de huérfanos. Entonces un grupo de familias se pusieron de acuerdo y dijeron, che, vamos a ponernos a orar y ayunar de qué hacer con estos huérfanos. Porque claro, los huérfanos ya empezaron a entrar en la delincuencia y demás. ¿Por qué? Porque claro, estaban solos, empezaron. Entonces digo, tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué hacemos. Y empezaron a orar. Y hasta que oraron y dijeron, che, hay que adoptarlos. ¿Cómo que vamos a adoptarlos? Son un montón. Y ahí pensaron, ¿no?, en un plan de que si cada familia de la iglesia adoptaba uno, por toda la iglesia y todos los hermanos que había, podían terminar con la huerfandad en ese país. Y lo hicieron, y pudieron terminar con la huerfandad en ese país producto de la guerra, que se habían quedado los chicos sin padres. Después les prometo, el que lo quiera leer, lo tengo, lo presté, pero lo voy a pedir de vuelta. El efecto del sí se llama. Pero el acuerdo es lo que nos hace fuerte. El ponerme de acuerdo con mi hermano es lo que me hace fuerte. Entonces, vale la pena pasar por, bajar el orgullo, hablar con mi hermano para arreglar algún asunto. Y termino con esto. Esto es algo que pide el Señor. Si trajeres vuestras ofrendas delante del altar y tendieras alguna discusión o agravio con algún hermano, deja la ofrenda, arregla tus cosas con tu hermano y después trae la ofrenda al altar. Es un principio, pero nos cuesta. Oremos, hermanos, ¿les parece? Papá, te damos gracias, Dios, por este momento que podemos compartir. En lo personal, te pido perdón si fue medio desordenado y demás. Pero sé, Espíritu Santo, que vos sos lo principal de todo esto, Dios. Tu obrar, oh Cristo, es lo principal. Y yo te clamo por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Señor, yo te doy gracias por esta congregación. Y gracias, Señor, por tu iglesia, papá, que también está distribuida alrededor del mundo, Señor. Hermanos, Señor, que no conozco, Dios, que como dice en Apocalipsis, Señor, cuando estemos delante de ti, gente de toda lengua y toda nación, Señor, va a estar alabándote, Dios. Y yo quizás no lo conozca, pero me voy a gozar, Señor, de que lo salvaste, Señor, como me salvaste, Dios. Papá, tu palabra dice, Señor, que antes de que te tomaran, Señor, para sacrificarte, Dios, oraste, Señor, por tus discípulos y dijiste, Padre, te pido que sean uno, como vos y yo somos uno, Señor. Dios, nos cuesta ponernos de acuerdo, papá. Perdón por eso, Señor.
Pero ayúdanos, Señor, a que la confraternidad, Señor, sea real. A que podamos, Señor, ayudarnos el unos con los otros, Señor. Al tenernos paciencia, amor, el uno con los otros, Señor. Y si hay cosas que discutir, hablarlas con libertad, Dios. Pero siempre bajo tus principios. En el nombre de Jesús. Y por último, Señor, te quiero clamar que las preocupaciones, Señor, que tenemos en esta tierra, papá, los problemas, Señor, que tenemos hoy, no apaguen, Señor, esa obra tan grande que vos hiciste por nosotros, de habernos salvado, Señor. Que no apaguen nuestro entendimiento y hacernos saber, Señor, de que estás con nosotros, Señor. Y si vos estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Tu amor, Dios, se manifiesta en provisión y en cuidado, Dios, harás en nuestras vidas. Lo dijiste, Señor, mirá las aves de los cielos que no hilan ni trabajan. Y el Padre no le hace faltar nada. Ayúdanos a aferrarnos, Señor. Danos esa fe, Dios, para creerte, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la obra tan maravillosa que hiciste y estás haciendo y vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor. Porque es perfume, Señor, que habla, Dios, de tu obra. Muchas gracias, Señor. Gracias. Papá, toda la gloria, la honra, Señor, la alabanza, Señor, sea a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, Señor. Gracias.